Amigos de Hablemos al Grano, pues estamos en esta parte que ustedes saben que es fundamental, que es la parte de la educación, de hablar de niños, de hablar de jóvenes, de la transformación que viene, de la transformación que incluso ya inició en este sexenio, y que bueno, pues siempre estamos como en este dilema de viene otro cambio, va a ser un cambio a 6 años, ya se acabó la reforma, ya hasta aquí nos alcanzó. Tenemos un experto que nos va a ubicar un poquito en este tema. Él es David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, una agrupación que de verdad lleva 10 años de meterse en temas de educación, que ha metido en jaque a los gobiernos y que por lo visto tienen esa intención de seguirlos metiendo en jaque y seguirlos metiendo en temas fundamentales como la educación. ¿Cómo estás, David? Gracias por platicar con el público de Hablemos al Grano. Muchas gracias, Felipe. Pues mira, justo la intención es que en todo este periodo, que es muy fácil distraerse con todo tipo de promesas, unas realistas y otras muy fantasiosas, Esa turbulencia electoral que viene, que nos viene. De todos los candidatos, Ujú. es el momento en el que todos van a cortejar nuestro voto, Claro. por supuesto, especialmente de ustedes, los jóvenes, porque van a tratar de ser muy atractivos y de presentar como novedoso lo que frecuentemente pues, es de lo más rancio del sistema político mexicano. O que no funciona. O que no funciona. Exacto. Entonces, una de las cosas que vale mucho la pena pensar es que no hay algo así como la reforma educativa. Ujú. Es en realidad un continuo. La transformación educativa de un país tiene que continuar y continuar. Lo que funcionaba hace unos años, en otros lados no. Por ejemplo, en Finlandia, que tienen una de las mejores educaciones del mundo, se acaban de reunir sociedad y gobierno porque están insatisfechos con los resultados educativos. Y uno dice, ¿cómo? Si salen súper bien en PISA. Claro. Pero dicen, sí, pero es que no solo nos interesa salir bien en las evaluaciones internacionales, nos interesa que los jóvenes, por ejemplo, no puedan caer fácilmente en las adicciones, que los jóvenes multipliquen las instancias en las que son voluntarios y contribuyan a su país, que haya mucho mejor entendimiento entre los que son inmigrantes y los que nacieron aquí. Entonces, la educación está a la base de todas las soluciones. Es un tema muy integral. Es todo el futuro de la sociedad está encerrado en qué tipo de educación tienes. Un experto dice, mira a los salones de tu país y entonces así verás a tu país en 20 años. Wow. Y entonces si uno dice, ups, los salones de nuestro país, Que muchos pues ni llegan los niños, que están... con grandes Entonces, rezagos. el niño de allá que se está desmayando porque no desayunó, el profesor que a lo mejor no llegó a tiempo, los materiales que no hay, el proyector que no funciona, la grieta terrible. ¿no? Entonces, Claro. entonces, nuestras escuelas deberían ser, no solo en la infraestructura, sino en toda su organización, deberían ser el proyecto de la sociedad y no el reflejo de las limitaciones de su entorno. Si la escuela está igual de cucha que la casa de los niños que van a ella, el mensaje que tú le mandas es aquí siempre te vas a quedar. Si en cambio ves a la escuela como una especie de cohete, ¿no? Es aquí estamos preparándonos, estamos ensayando, este es el simulador de vuelo, porque vamos a ir para adelante. Entonces la escuela tiene que ser el espacio de la innovación, de la creatividad, del riesgo, y todo vigilado y acotado, acompañado por adultos muy comprometidos con los niños y con los jóvenes. Entonces, expertos, los maestros, que tienen que estar hoy a la vanguardia. Tienen que estar a la vanguardia, tiene que ser una de las profesiones más exigentes, más satisfactorias, más respetadas. Es que hace muchos años pasaba eso, David. Sí, era sí. El maestro el centro de aprendizaje, de enseñanza, de inspiración, de respeto. Y hoy pareciera que más bien los han agarrado para gelatinas políticas, como Sí, por ahí sí, se comentó. Exacto, ¿no? a colocarlos a donde convenga, digamos, al político para sus fines. Claro. Entonces, así como no puede ser los maestros peonaje, digamos, para el momento electoral y después te olvidas de ellos, tampoco los jóvenes pueden ser sencillamente invitados a votar por un proyecto que no ponga prioridad en lo educativo. Entonces esperamos que el problema que tengan ustedes jóvenes en las urnas sea decir, ojalá, es que están igual de buenos o Claro. están igual de interesantes sus propuestas, ¿no? Entonces, no ponerle prioridad a lo educativo es impedir nuestro futuro, es quemar los puentes hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, ¿por qué a un joven le debe importar lo educativo? Te tiene que importar porque no solo un día vas a tener hijos, sino porque todavía te falta un tramo para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Para volverte competitivo incluso a nivel internacional, ya no solamente como país, claro, sino ya compites con otros. Sí, y esa competencia con otros jóvenes en el mundo es que tus pares, no, déjate que en Inglaterra o en Estonia, es que el chico de Pakistán, es que el joven de Nigeria
sí sabe inglés, porque sí le enseñaron en su escuela. ¿Crees que Es aquí no? que, y entonces, desde si vas a estar en un call center hasta si vas a ser tú, por ejemplo, el que haga una propuesta de ingeniería, Ujú, tener un dominio fluido del inglés, y seas nigeriano, chino o lo que sea, ujú. es una ventaja, ¿no? Y eso las escuelas hoy en México no lo están dando. Pero no solo no lo están dando las primarias y las secundarias, sino tampoco los bachilleratos y a veces tampoco las universidades, ¿no? Nuestras universidades están perdiendo el nivel que mantuvieron comparativamente en el mundo. Ahora sí siguen estando en los primeros lugares esas viejas universidades de Inglaterra o esas universidades tradicionales de Estados Unidos, pero cuando ves los que están ahí cercanos, son las universidades de Corea, son las universidades de Claro. Vietnam. Vietnam que hace 20 años era un país en donde Nike hacía baratos tenis, Ujú. ahora se convierte en una potencia que está, por así decirlo, exportando talento y haciendo software que le compran en Estados Unidos a los jóvenes vietnamitas que lo aprendieron en su país. Entonces, una persona que no se compromete con la educación como candidato político es una persona que no merece la confianza de nuestro voto, pero además no es que cuando entregas el voto ya cediste la plaza, es que después a cobrar, es decir, le Claro. estás extendiendo un cheque Sí, a esa para persona permanecer, para y entonces decir, permanecer, oye, ¿no? cúmpleme, ¿no? Ujú, Te estoy haciendo administrador de nuestro condominio, pues dame cuentas, ¿no? ujú. Entonces, sí, ya te elegimos a ti, pero entonces demuéstranos que estás haciendo lo adecuado. Entonces, en resumen, hay que mantener la prioridad sobre lo educativo. Nosotros vamos a empujar con datos, con recomendaciones, con sugerencias, analizando las plataformas de los candidatos. Exacto. Y también será muy importante que como tú lo estás haciendo, se escuche a los jóvenes, se les hable a los jóvenes, Claro. que no se piense que el tema educativo es para los viejos que tienen Para los nietos en la papás o para los escuela, nietos, claro. ¿no? Ujú, para Es para todos nosotros ujú. porque ahí nos estamos jugando el país. A todos nos conviene vivir en un país en donde tu conciudadano también fue a la escuela, Claro. también le importan los valores, también digamos, nos podemos poner de acuerdo en una negociación comercial, en un acuerdo por ejemplo, como vecinos en nuestro condominio. Entonces, en un país de personas que no recibieron educación, todos estamos en peligro. El principal peligro es ese, ¿no? Entonces, debe ser uno de los elementos que los jóvenes pidan, exijan para otorgar su voto. Es una manera de mantenerlos al tanto de las campañas que llegará. Ni modo, es un mal que tendrá que llegar. Preguntarles qué van a hacer por los jóvenes y qué van a hacer por los niños. Creo que son dos buenas preguntas que debemos mantener, pues, al menos como jóvenes que luego les cuesta un poquito de trabajo involucrarse en votar o en tener su credencial o en, es que todos son los mismos. Yo creo que ahí se puede hacer el diferenciador, ¿no crees? Sí, sí, y que las promesas no sean las viejas promesas de hace 50 años. Ujú, Jóvenes becas, ¿no? ujú. Entonces, vamos a dar más becas. Claro. Sí, pero ¿a dónde? ¿Para qué? ¿Y yo cómo ¿De me qué me voy va a a enterar servir? de la Claro. beca? ¿Cómo mi propia universidad o bachillerato me va a preparar para que sea yo uno de los candidatos a las becas? Claro. Las becas están ahí muertas de la risa en muchas embajadas, en Muchas muchas se quedan, instancias, muchísimas se quedan ahí, muchísimas se claro, porque quedan ni siquiera se conocen. porque no se conocen. Exacto. Entonces, no basta poner becas, Ujú. es cómo vas a acompañar a los jóvenes, cómo vas a tener en las universidades verdaderas personas que estén al servicio de los jóvenes y no solo que estén exponiendo cosas cada 50 minutos y que a Claro. eso le llamemos educación. Se necesita que las propias universidades, los bachilleratos, se conviertan en centros de innovación en donde se le dé voz a los jóvenes, en donde participen. Por eso nosotros siempre decimos, es que el derecho a la educación se cumple estando en la escuela, aprendiendo en ella y participando en tu propio proceso. Claro. Si no participas, entonces eso que estás recibiendo es máximo instrucción, pero no es auténtica educación. Pues ahí viene el reto y creo que tendremos que seguir platicando con ustedes para que nos vayan guiando, sobre todo ustedes que se han dedicado de lleno a ver todo el tema, el fenómeno educativo, toda la cuestión educativa, y creo que hay mucho que decirle para los jóvenes. Gracias, David Calderón, presidente Encantado, de Felipe. Muchas Mexicanos gracias. Primero, para hablar de este tema tan importante y tan fundamental como es la educación en los niños y en los jóvenes. Muchas gracias. Seguimos al Gracias. habla. Nosotros seguimos aquí en Hablemos al Grano.